El día de hoy analizaremos dos resistencias en serie, R1 y R2. R1 de 1 kiloohmio, R2 de 2.2 kiloohmios. La resistencia total es igual a R1 más R2, sustituyendo RT 1 kilo más 2.2, resistencia total de 3.2 kiloohmios. Los vamos a alimentar con una fuente de 12 voltios, positivo, negativo. Y vamos a medir la diferencia de potencial de R1 y la diferencia de potencial de R2. Esto, una vez que lo veamos cuánto vale, lo vamos a anotar y regresaremos a hacer las operaciones correspondientes. Aquí tenemos nuestra protoboard. En el agujerito 10 hasta el agujerito 20 colocamos el resistor de 1 kilo, R1. Del 20 al 30 colocamos el resistor R2 de 2 kiloohmios. Tenemos este circuito alimentado con una fuente de 12.3 voltios y vamos a las mediciones. El resistor de 2 kilos tiene una diferencia de potencial de 8.3 voltios. 8.3, 8.2. Y el resistor R1 tiene una diferencia de potencial de 3.7. Entonces vamos a sumar 3.7 más, rectificamos, 3.7, acuérdense. Más 8.2. Vamos a ver qué pasa. 8.2 más 3.7. 8.2. 3.8. 8.2, 3.8. Lo que vimos con el multímetro, 8.2 para el resistor de 2.2 kiloohmios y 3.8 para el resistor de 1 kiloohmio. Vamos a hacer esta operación. $3.8 voltios más 8.2 voltios nos da 12 voltios. 12 voltios se aproxima bastante a el voltaje de la fuente que marcó el primer multímetro. Aquí le falta algún número, pero los voltímetros no marcan más que décimas. Aquí le faltan centésimas y aquí le faltan centésimas. Vamos a resolver esto que no podemos ver con estos multímetros y esto lo aproximamos a 12 voltios. Entonces decimos, la diferencia de potencial del resistor 1, 3.8, más la diferencia del potencial del resistor 2, es igual a ¿qué? Aquí está la operación, a 12 voltios. 12 voltios es igual al voltaje de la fuente. Voy a escribirlo. El voltaje de la fuente es igual a la diferencia del potencial del resistor 1. Aquí está el voltaje, subíndice resistor 1. No está multiplicando, es un subíndice. Más el voltaje, subíndice del resistor 2. Y se lee. El voltaje de la fuente es igual a la suma de la diferencia de potencial del resistor 1. Esos no se están multiplicando. Más la diferencia de potencial del resistor 2. 12 es igual a 3.8 más 8.2 voltios. De aquí salen los electrones y voy a poner una flecha. Una flecha
que indica la corriente. Entonces, vean que esa flecha sale del polo negativo y va a llegar al resistor 2, pasa el resistor 2, al resistor 1, pasa el resistor 1 y regresa a la fuente. La corriente es la misma en todos los componentes. Dicho de otra forma, la corriente total es igual a la corriente que circula por el resistor 1, esto no es una multiplicación, más, y esto es igual a la corriente que circula por el resistor 2. Entonces, utilizando la ley de Ohm, V igual a R por I, despejamos la I y nos dice que es V entre R. La I es igual a la resistencia, que es de 3.3 kiloohmios, entre el voltaje, que es de 12 voltios. Y haciendo esta operación, la corriente despejada V sobre R, 12 voltios entre 3.3 kiloohmios, y esto nos da 6.3 miliamperios. Lo voy a escribir aquí, 6.3 miliamperios. Entonces, así tenemos un ejercicio muy simple de resistencias en serie. Esto significa que en un circuito de dos resistencias, la corriente es la misma en todos los elementos, y la diferencia de potencial de la ecuación anterior nos dice que la resistencia total es igual a R1 más R2, quitando las operaciones. El voltaje total es igual al voltaje del resistor 1 más el voltaje del resistor 2. Ahí está. Resumiendo, RT es igual a R1 más R2. La corriente total es igual a la corriente del resistor 1 y es igual a la corriente del resistor 2. El voltaje de la fuente o el voltaje total es igual a la diferencia de potencial del resistor 1 más la diferencia de potencial del resistor 2. Muchas gracias.